la sesión anterior estuvimos hablando y estuvimos reforzando, definiendo cuáles son aquellos elementos del proceso de la comunicación que nos ayudan y nos permiten a nosotros establecer y entender mejor esta difícil y compleja actividad. Muy bien, en esta ocasión de lo que vamos a hablar es acerca de la comunicación persuasiva. ¿Por qué? A ver, habíamos dicho la sesión anterior que normalmente el emisor, que es la persona que envía el mensaje, lo hace con una intención y con un objetivo en concreto y en específico. Normalmente, este objetivo tiene una relación directa con la comunicación persuasiva. Luego, entonces, nuestro objetivo general en esta sesión es definir, conocer y establecer tanto las características como la importancia y la función de la comunicación persuasiva. De manera específica, de lo que vamos a hablar aquí es, evidentemente, de cada una de las fases que la conforman, de cuáles son las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar o por lo menos conocer para poderla llevar a cabo de una manera efectiva y exitosa. Y finalmente vamos a hablar acerca de los diferentes poderes que nosotros como emisores vamos teniendo en esta nueva concepción de la comunicación persuasiva. Muy bien, adelante entonces. Cuando hablamos de comunicación persuasiva, necesariamente tenemos que retomar el tema de la oratoria. La oratoria es una actividad, una disciplina que se desarrolló en la Grecia antigua. Los sofistas fueron los primeros filósofos sabios, individuos de una sociedad en desarrollarla, fortalecerla e incluso hacer de la oratoria, un modo de vida. Los sofistas estaban dedicados básicamente en esta sociedad, en la Grecia antigua, a transmitir el conocimiento a ciertos sectores de la población, dado que, como ustedes saben, la enseñanza y el conocimiento no estaba abierto a cualquier persona. Eran únicamente algunos extractos sociales que realmente eran privilegiados. No sé si ustedes recuerden, si vieron por ahí la película de Alejandro Magno, hay un momento en el que precisamente sale Aristóteles hablando con los discípulos y precisamente uno de sus discípulos era Alejandro Magno. ¿Se pueden imaginar ustedes tener un maestro de esta magnitud? Bueno, a lo mejor en buena medida por eso Alejandro Magno llegó a ser lo que fue. Bueno, Aristóteles tenía en ese momento un grupo de discípulos y lo que hacía era transmitir el conocimiento. Ese era el trabajo que tenían los sofistas. Ojo, no estamos diciendo ni estableciendo, por favor, estamos muy lejos de ello, de decir que Aristóteles fue un sofista. No, en lo absoluto. Lo que estoy tratando aquí de, digamos, de alguna manera de representar es cuál era el trabajo de los sofistas en la Grecia antigua. Entonces, a ver, los sofistas tenían, como ustedes pueden ver en su lámina, algunas características muy importantes. Por un lado, los sofistas fueron los primeros en darle un poder tremendo, extraordinario al lenguaje. Ellos decían y estaban seguros que a través del lenguaje yo podía realmente enseñar, proporcionar conocimiento, que el lenguaje era la única herramienta que teníamos los seres humanos, ¿para qué? Para conocer la realidad y el mundo, por lo tanto, para compartirlo con otros. Luego, entonces, el lenguaje aparece ya como un elemento fundamental, básico en el proceso de comunicación. Y estamos hablando, señores, de hace muchísimos años, 2300 años posiblemente, más o menos. Muy bien, entonces, los sofistas, por un lado, le dan una fuerza, un poder inigualable al lenguaje. Por el otro lado, lo utilizan como un método de enseñanza. Este método de enseñanza tenía sus bemoles, tenía sus características. El sofista estaba completamente convencido de que a través del lenguaje él podía manipular y persuadir a sus discípulos, al otro, al público, al pueblo en este sentido. Muy bien. ¿Cuál era, digamos, el método en concreto del sofista de aquella época? Primero que nada, su público receptor, sus receptores, tenían que ser públicos pasivos.
Eso quiere decir que el sofista no permitía ni el diálogo, ni el cuestionamiento, ni la reflexión, y por lo tanto, por lo mismo, eliminaban todo criterio de por medio. Eso quiere decir que los sofistas, a través del lenguaje, tenían el poder. ¿Por qué? Porque la verdad era la de ellos. Y su público receptor no tenía ninguna posibilidad de cuestionar lo que ellos estaban diciendo. Lo hacían de tal manera que únicamente proyectaban, establecían, expresaban ideas. Y los oyentes, los escuchas, los receptores, tenían que aceptarlo y asumirlo como una realidad, como la verdad. Muy bien. En el escenario, junto con los sofistas, aparece Sócrates y posteriormente Platón. Y ellos dos empiezan o inician un movimiento muy fuerte en contra de los sofistas. De ahí que el término sofista actualmente, y más en la Grecia antigua, se convirtiera en un concepto despectivo. ¿Por qué? Porque sofista llegó a ser sinónimo de aquella persona que utiliza el discurso para, de alguna manera, convencer, sin darle posibilidad al otro de cuestionar. Luego, entonces, lo manipulan. Y Sócrates y Platón decían, momento, eso no es posible. ¿Por qué? Porque para que yo realmente pueda aprovechar el lenguaje para lo que sirve y para lo que es, yo necesariamente tengo que usarlo de la siguiente manera. Yo lo utilizo y transmito una idea. Te doy varias opciones. Y de todas esas opciones, tú debes de tener la libertad para generar una idea nueva o bien para quedarte con alguna de las que yo te digo. Si yo no lo hago así, entonces lo que estoy haciendo es que estoy sesgando el conocimiento y por lo tanto también estoy restándole, digamos, valor al lenguaje. Eso quiere decir, señores, que la retórica en el sofista era su mejor herramienta de poder, mientras que el diálogo en Platón y Sócrates era la mejor herramienta para el conocimiento. Muy bien, entonces, una vez que hemos establecido, digamos, las grandes diferencias entre sofistas y, digamos, Platón y Sócrates, esto a mí me da pie para un poco explicarles cuál ha sido el desarrollo o la evolución de este término o este elemento tan importante como es el lenguaje en el proceso de la comunicación persuasiva. Los sofistas eran grandes oradores, de verdad eran grandes oradores, porque ustedes pueden pensar que a lo mejor se imponían, y eso no era así. Los sofistas tenían la capacidad para ganarse a su público de tal manera que no había manera de que nosotros pensáramos que eso que nos estaban diciendo no era verdad. Nada más ellos se levantaban, se ponían a hablar, utilizaban el lenguaje y automáticamente venía el convencimiento. Claro, los sofistas en aquella época se convirtieron en un elemento importantísimo ¿para quién? Para el Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la ideología la transmitían ellos. Y si solo era esa la verdad y la realidad, entonces no había manera de que hubiera otras. ¿Les suena algo parecido? ¿Será que tiene alguna relación con el siglo XXI y la época actual? ¿Es que acaso los medios de comunicación hoy no utilizan un método sofista? Si nosotros hiciéramos un análisis rápido, piensa, imagina, a ver, vamos a ver, un político, ¿te parece? Un político, un gobernante, no necesariamente tiene que ser de nuestro país, ¿cierto? Muy bien, está dando su informe de gobierno. Estamos hablando del México o de las sociedades latinoamericanas en la época de los 60s, en donde nada más no había manera de cuestionar al que estaba enfrente de nosotros dando un discurso. Claro, aquí hay otra característica importante. Los sofistas le daban al lenguaje 3 características básicas, como aparece también en la lámina que ustedes están viendo. Y estas características eran el lenguaje para que funcione, para que me sirva dentro del proceso de la comunicación persuasiva, debe de ser necesariamente, ambiguo, incompleto, ¿sí? Y, digamos, de alguna manera manipulado, metafórico. Esas 3 características eran fundamentales en el lenguaje. Si yo podía utilizarlas
de la manera correcta, automáticamente yo obtenía el objetivo o el resultado que estaba buscando, que era convencer al otro de una idea. Y eso es básicamente lo que han hecho muchos gobernantes en nuestro país, ¿que no? Van utilizando una retórica, un discurso, ¿no? Que realmente nosotros no vamos entendiendo por qué, porque son redundantes, o son demasiado ambiguos, o son demasiado imprecisos, o van utilizando demasiadas metáforas. Este tipo de lenguaje, el sofista, esta manera de tratar de comunicarnos con el otro, la podemos ver actualmente en cualquier medio masivo de comunicación. Y los voy a invitar, de verdad, a que hagan la siguiente dinámica o ejercicio. Tomen, por favor, un periódico, el que esté a la mano de ustedes, el que sea de verdad. Busquen una nota que les interese y vayan marcando, si son tan amables, con un plumón, o con un marcatexto, si es posible, todas aquellas metáforas y ambigüedades que vayan encontrando en esa nota. Se van a dar cuenta que las notas están repletas de este tipo de lenguaje. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Bueno, porque actualmente la comunicación persuasiva retoma los elementos de los sofistas. Eso quiere decir que lo que estamos viviendo hoy es un proceso de comunicación persuasiva en donde hay unos que tienen mucha más información que nosotros y saben cómo utilizarla.